Pues mira, el punto toral para el desarrollo de las SOFOMES está en el fondeo. En la presidencia del Comité del Fondeo de la asociación he aprendido y he conocido las dolencias de cada uno de nosotros y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar mucho más el tema de lo que lo hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, yo me enfocaría y me enfocaré mucho en el tema de desarrollar más y mejor el fondeo, ¿no? O sea, darle un lugar preponderante en el tema de la asociación. Para eso, pues pienso hacer una semana de fondeo en donde voy a acercar a todos los fondeos en las diferentes regionales. Adicional a eso, necesitamos explicar a las SOFOMES. Necesitamos hacer el ASOFOM Day. El ASOFOM Day va a ser un día en donde vamos a invitar a todas las autoridades, vamos a invitar a fondeos nacionales e internacionales y vamos a invitar a todo el mundo relacionado con nosotros para explicarles cómo funcionamos. Les vamos a presentar un benchmark donde vean nuestras cifras, cómo estamos como sector, cómo están nuestras características operativas, en donde una SOFOM de pymes va a hablar de lo que son las pymes, una va a hablar de lo que son los créditos de nómina, una va a hablar de los microcréditos, y de esa forma vamos a explicar mejor el sector para que todo el mundo lo entienda. Hoy en el estudio Código Magenta estamos con Sergio Cordero, presidente del Consejo de Administración y socio fundador de Grupo Cofine, una de las SOFOMES más importantes de este país. Y la conversación es para platicar de un proyecto muy significativo. Sergio quiere ser el presidente de la Asociación de SOFOMES de este país. Bienvenido a Código Magenta. Muchas gracias, Marco. Un placer estar con ustedes. Bueno, platícanos primero, ¿para qué quiere ser presidente de esta asociación de SOFOMES? ¿Cuál es la relevancia del sector de SOFOMES en el sistema financiero mexicano, pero también la relevancia a nivel económico? ¿Por qué son importantes las SOFOMES en este país? Las SOFOMES son muy importantes en este país porque han venido tomando un lugar muy importante en la economía, en el financiamiento de las pymes en México. El financiamiento de las pymes en México, que tradicionalmente había sido atendido por la banca comercial, que de hecho yo fui parte de esa banca comercial en algún tiempo, hoy por hoy se ha venido desarrollando más a través de una estructura de financiamiento con el sector de los no bancarios. Sí. A través de los no bancarios, las pymes, el tema del microcrédito y la nómina han encontrado, y el financiamiento de nómina, han encontrado propuestas de financiamiento muy adecuadas para ellos, ¿no? Mejor servicio, los buscamos, vamos a donde están, los trabajamos, y eso es lo que ha logrado que esa penetración se dé de forma más importante. Que nada más un pequeño paréntesis para aquella audiencia que no es 100% avesada en temas financieros, pero que le interesan mucho estos asuntos. Pues las SOFOMES son sociedades financieras de objeto múltiple. Explícanos qué es una SOFOM, qué hace una SOFOM. Una SOFOM hace las veces de un intermediario financiero y eso le da la importancia, volviendo un poquito a la pregunta que tú decías, ¿por qué es importante una SOFOM? Porque la SOFOM hace que la liquidez llegue a los mercados, ¿no? Que la liquidez llegue a la gente. México es un país en desarrollo que requiere que haya más liquidez en el mercado. La diferencia, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos y la economía de México es que Estados Unidos es un país que tiene mucha liquidez y esa liquidez llega a la gente y llega a las empresas. Aquí en México la liquidez no está llegando a la gente y a las empresas y a través de este sector SOFOM se empieza a llegar a eso. Lo que nosotros hacemos es que fondeos de la banca de desarrollo, de fondos internacionales, de la banca comercial o de capitales privados se canalicen a través de nosotros a ese sector productivo de las pymes. Y no olvidemos el tamaño de las pymes en México. En realidad, la empresa en México está soportada por las pymes, ¿no? Y hay un gran déficit de financiamiento para las pymes, tanto de la banca de desarrollo, la banca estatal, como de la banca privada. Hay un hueco que no se está llenando y que eso representa naturalmente una oportunidad para tu gremio. Sí, por supuesto, hay un hueco muy grande de financiamiento.
Para que te des una idea, en los últimos años el sector bancario en su colocación al sector PYME ha disminuido, mientras que nosotros hemos doblado el tamaño que teníamos. Es decir, el hueco que se está generando lo está llenando las SOFOMES a través de sus estructuras comerciales. Nosotros también trabajamos los programas de la banca de desarrollo. Hemos estado trabajando mucho con FIRA, con AFIN, con Bancomex, con Sociedad Hipotecaria Federal, y a través de ellos hemos canalizado recursos hacia los sectores. De hecho, te diría que en los últimos tiempos ha habido un auge importante de la banca de desarrollo para apoyarnos, para nosotros apoyar a su vez al sector. Antes de hablar de tu candidatura, háblanos por favor de cómo ha sido el crecimiento en Cofine. Primero lo que has hecho internamente en tu empresa, antes de hablar de cuáles son los proyectos en general para este sector tan importante del mundo financiero. Bueno, Cofine es una empresa que ha venido desarrollándose dentro del sector financiero ya con una antigüedad de 26 años, tengo 26 años en el mercado. Nosotros nacemos como una respuesta de necesidad de fondeo, de financiamiento para nuestros clientes. Saliendo yo de la banca, de un puesto de dirección, tenía muchos clientes que me decían, cuando salgo, Sergio, ayúdame a conseguir financiamiento. Y yo salgo en el momento en el que la banca estaba en las épocas de los FOBAPROAS, ¿no? No había mucho financiamiento en México y lo que hicimos fue salir a los mercados internacionales a buscar fondeo. Entonces, los primeros 10 años de Cofine nos enfocamos a dar soluciones a través del financiamiento de comercio internacional. Financiábamos importaciones a México, ¿no? En esas importaciones operábamos con el Exim Bank de los Estados Unidos, con diferentes bancos internacionales que querían llegar a México a financiar productos. Llegó temprano la crisis del error de diciembre para Cofine. ¿Cómo sortearon ese episodio dentro de la compañía? Para nosotros fue, te digo, la pauta que nos llevó a buscar nuevos mercados, ¿no? El mercado nacional estaba complicado, el mercado nacional estaba cerrado, había un déficit bancario importante y los bancos estábamos más preocupados por recuperar y por sanitizar nuestras carteras más que por colocar nuevos créditos, ¿no? Y en cambio, y por otro lado, pues había que seguir manteniendo el crecimiento del país y dándole salida a las necesidades de financiamiento. Por eso fue que nos fuimos a los mercados internacionales. En los mercados internacionales trabajamos un rato, 10 años, pero vinieron otras circunstancias que fue el tema de la crisis de los subprimes. Así es. Cuando vino el tema de la caída y del cierre de Lehman Brothers y de otras aseguradoras importantes que tenían reseguradas carteras hipotecarias, eso generó que los programas de financiamiento que manejaba Cofine a través de la banca del Trade Finance se terminaran, ¿no? Y entonces ahí es cuando inicia el nuevo Cofine, hace 16 años, ya buscando fondeo nacional con la banca de desarrollo para operar ya un poco más con el modelo de banca tradicional de México. ¿Cuál fue la clave para que Cofine sobreviviera a la crisis financiera global? Yo creo que el equipo directivo y la experiencia que teníamos ya de bancos, yo creo que la diversificación de fondeo que hemos logrado desarrollar y la seriedad en el manejo de nuestras finanzas con nuestros proveedores, ¿no? En realidad lo que hemos hecho es siempre cuidar muy bien a aquellos que confían en nosotros para poder trabajar y los hemos cuidado mucho, ¿no? Durante años, Sergio, estuviste en la dirección general de Cofine. Ahora has tomado un rol que no te lleva a ver la operación del día a día, ciertamente, aunque estás en la presidencia del Consejo de Administración, que es de altísima relevancia, pero eso te permite también abrir nuevas vetas y una de ellas es pues, buscar apoyar al sector a través de la Asociación de SOFOMES. ¿Por qué es importante esta asociación y qué es lo que buscas tú aportar desde dentro? Es importante la asociación porque la composición del sector SOFOM es una composición que está muy sesgada hacia los intermediarios en desarrollo, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos más instituciones en desarrollo que instituciones maduras
y consolidadas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el reto de llevar esas SOFOMES en desarrollo al nivel de maduración, y por otro lado tenemos el de que las SOFOMES maduras se consoliden en el mercado, ¿va? Y juntos debemos hacer crecer el sector. Es importante que para mí esta labor, porque esa es mi forma de contribuir y de pagar esa hipoteca social que todos tenemos, esa contribución que de alguna manera la estoy canalizando hacia lo que mejor sé hacer, hacia donde tengo experiencia. Entonces, si tengo experiencia en este tema, si tengo conocimiento de este tema, ¿por qué no compartirlo con los demás? Y la base de mi candidatura está en ese sentido, ¿no? Vamos juntos a trabajar para desarrollar todo este sector de una manera uniforme. ¿Qué retos tiene el sector de las SOFOMES en este momento? Tiene oportunidades y retos, ¿no? Era mi segunda pregunta. Sí. Pero qué bueno que te adelantas. Vamos a hablar de los retos, ¿no? Y tú me vas a entender muy bien. Un escenario de tasas bajas, Sí. ¿no? Ese es un reto importante. En ese escenario de tasas bajas vamos a tener que trabajar en un tema de disminución de costos. Un tema de disminución de costos es importante porque en la medida en la que logramos disminuir los costos operativos, podemos operar aunque los márgenes se hagan más estrechos, ¿no? Entonces, de que se van a hacer más estrechos, se van a hacer más estrechos. Entonces hay que prepararse para operar con bajos costos. El otro tema es, el otro reto que viene es la internacionalización, ¿no?, del sector. Que ahí yo creo que van a haber nuevos jugadores internacionales que van a participar en el mercado que pueden llegar a afectarnos. Y finalmente yo creo que el reto más importante, además de la internacionalización, es el crecimiento de las SOFOMES. Las SOFOMES, cada una tiene su propio reto. Detrás de cada SOFOM hay un empresario. Hay un empresario que tiene mucho de emprendedurismo y mucho de visión de negocios. Pero si no tiene las herramientas y el fondeo, no va a poder crecer. Entonces el riesgo, el principal reto que tenemos en el sector es encontrar la forma de que esas SOFOMES que están en desarrollo encuentren fondeo para poder dar el crecimiento. Ya creciendo la SOFOM, ya vienen todos los demás detalles, pero lo importante es lograr ese crecimiento. Hemos hablado de manera insistente una y otra vez del fenómeno nearshoring, que algunos dicen no se ha capitalizado, pero se lo pregunto directamente a alguien que trabaja todos los días con empresarios que buscan financiamiento. ¿Qué está pasando con el nearshoring en este país, particularmente desde el punto de vista de las SOFOMES? Bueno, nosotros llegaríamos más o menos a un nivel de Tier 3, ¿no? No llegamos directo con las grandes empresas internacionales que vienen al país, pero atendemos todo el sistema de proveeduría adicional que tienen. Es todo un movimiento, es muy real, es una circunstancia, es un hecho, se nos viene encima. Y cuando hablábamos de retos y oportunidades, bueno, pues eso, la oportunidad es aquí, pero el reto es que la SOFOM se va a tener que adaptar a esto. Yo les decía que la SOFOM debe de pensar en la internacionalización. Internacionalización de fondeos, internacionalización de clientes y, si es posible, poner un pie en los otros mercados, ¿verdad? La SOFOM que piense que porque está en nómina no va a tener que trabajar estos temas está muy equivocado, porque mañana va a llegar una empresa que viene de Estados Unidos y va a querer que sus trabajadores tengan un crédito de nómina. Y para darle el crédito de nómina a sus trabajadores van a escoger a la SOFOM que entienda lo que están hablando ellos, que ya esté posicionado en los mercados de ellos. Hemos hablado de retos también y al parecer hay un panorama financiero complicado para el sector público en el próximo año, una reducción significativa del déficit, una actividad económica relativamente baja. Esos son, digamos, los criterios que está estableciendo la Secretaría de Hacienda y eso tiene repercusiones importantes para el sector SOFOM. Platícanos cuál es la perspectiva que tienen ustedes del cuadro macro del país. Bueno, eso va pegado de la mano de la experiencia vivida en la última administración. Te puedo decir, sin temor a equivocarme, que en Bancomex y en Nacional Financiera, en el último sexenio, se apoyó más intermediarios en desarrollo que en toda la historia de estas instituciones. Hubo un cambio de política. Cambio de política totalmente.
¿Cuál es mi lectura? Que están buscando el desarrollo de la economía y lo están canalizando hacia el sector de no bancarios. ¿Por qué? Porque somos los que demos más inclusión, más podemos llevar la bancarización a áreas donde no están bancarizados, porque somos los que llegamos a los sectores más en desarrollo. Entonces, creo que nos han identificado y nos están canalizando recursos. Partiendo de esa premisa, creo que lo que va a pasar en los siguientes 6 años es lo mismo. O sea, no creo que disminuya, yo creo que va a seguir igual, con ciertos ajustes que creo que ellos están pensando en hacer, pero independientemente de esos ajustes va a seguir habiendo apoyo y creo que en crecimiento para las pymes mexicanas. Una parte importante, sí, dime, Javi, sí, no te preocupes. Ah, perfecto, gracias. Ahí retomo, ¿verdad? Muy bien. Está perfecto. Gracias. Muy bien. Tú dame conteo y retomo. Vamos, una parte importante, estamos en 5, 4, 3, 2. Una parte importante de lo que haría un eventual presidente de la Asociación de Sofomes es la relación con el gobierno, es la relación con los reguladores, la relación con la banca de desarrollo. ¿Cuáles deberían ser las bases de ese diálogo? Definitivamente tiene que haber una fortaleza en esas relaciones, ¿no? Las bases de ese diálogo en el tema de las autoridades tienen que ser un diálogo constructivo, ¿no? Tenemos que trabajar con las autoridades para construir más y mejor este sector, ¿verdad? Este sector es un sector que le está dando salida a la liquidez que necesita la economía, entonces creo que hay que apoyarla, ¿no? Y por el otro lado, el lado de la banca de desarrollo, la banca de desarrollo tradicionalmente había estado muy enfocada a la banca comercial, ¿no? Entonces ellos están haciendo sus esfuerzos por acercarse a nosotros. El diálogo tiene que ser un diálogo muy constructivo y muy colaborador entre nosotros y ellos, para explicar quiénes somos, cómo funcionamos, que no somos un banco chiquito, no me pueden ver como un banco chiquito, tienen que entender las características de estas financieras para poder apoyarnos, ¿no? Entonces, si ahorita tienen la apertura, lo que nosotros necesitamos es ese diálogo y esas relaciones con esa banca de desarrollo para poder estar en el mismo canal y avanzar. Sergio, hablando puntualmente, ¿cuáles son tus propuestas de candidato a la presidencia de la Asociación de Sofomes? Pues mira, el punto toral para el desarrollo de las Sofomes está en el fondeo. En la presidencia del comité del fondeo de la asociación he aprendido y he conocido las dolencias de cada uno de nosotros y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar mucho más el tema de lo que lo hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, yo me enfocaría y me enfocaré mucho en el tema de desarrollar más y mejor el fondeo, ¿verdad? O sea, darle un lugar preponderante en el tema de la asociación. Para eso, pues pienso hacer una semana de fondeo en donde voy a acercar a todos los fondeos en las diferentes regionales. Adicional a eso, necesitamos explicar a las Sofomes. Necesitamos hacer el Asofom Day. El Asofom Day va a ser un día en donde vamos a invitar a todas las autoridades, vamos a invitar a fondeos nacionales e internacionales y vamos a invitar a todo el mundo relacionado con nosotros para explicarles cómo funcionamos. Les vamos a presentar un benchmark donde vean nuestras cifras, cómo estamos como sector, cómo están nuestras características operativas, en donde una Sofom de pymes va a hablar de lo que son las pymes, una va a hablar de lo que son los créditos de nómina, una va a hablar de los microcréditos, y de esa forma vamos a explicar mejor el sector para que todo el mundo nos entienda. Sergio, ha habido casos muy mediáticos de insolvencia e incluso de fraude en algunas Sofomes. ¿Cómo explicarle al público que esto es la excepción y no la regla? Bueno, tienes toda la razón, es la excepción y no la regla, porque no es un tema sistémico, es un tema aislado, ¿no? que de alguna forma ya la banca de desarrollo ha hecho un gran papel y lo está resolviendo. Pero precisamente ese tipo de actividades, como lo que te decía del día de la Sofom, nos van a ayudar a explicar que el sector es mucho más que lo que fueron aquellos
eventos extraordinarios que se presentaron, ¿no? O sea, en la medida que ellos entiendan nuestra estadística, se van a dar cuenta de que en realidad son eventos aislados. Y Sergio, finalmente, un mensaje último para convencer a quien piense, a quien quiera pensar que eres el mejor candidato para representar los intereses de las SOFOMES. Yo diría que consideren experiencia, que consideren conocimiento y finalmente que consideren voluntad, ¿no? Creo que tenemos experiencia, conocimiento y voluntad para llevar a cabo este proyecto. No es un proyecto que voy a hacer yo solo, es un proyecto que vamos a hacer junto con la organización y junto con los asociados. Ya hemos hecho muchas cosas y podemos hacer mucho más. Entonces, como candidato ofrezco esos 3 valores que para mí son importantes. Hay la experiencia, el conocimiento y la voluntad para sacar este proyecto adelante. Sergio Cordero, presidente del Consejo de Administración de COFINE y candidato a la presidencia de la Asociación de SOFOMES, gracias por estar en Código Magenta. Pues muchas gracias, Rodrigo, por toda esta entrevista y por darnos la oportunidad de platicar con ustedes. A ti, Sergio. Gracias.